no me esperaba de ver tanta gente, ¿eh? Qué bueno. Me dicen que hay otras personas que nos escuchan y no se ven. ¿Así? Entonces, qué gusto de estar con ustedes. Estamos, lamentablemente, como nos dicen, saben los señores obispos, tengo poco tiempo porque está ya un poco de corrida, ¿no? Porque tuve que dormir a Dallas porque el avión llega demasiado tarde ayer anoche, entonces perdimos un poco de tiempo. Pero así es la vida, ¿no? Hay que correr todo el tiempo. Y entonces, pero me da mucho gusto porque este congreso ciertamente es una cosa muy importante. Y me da mucho gusto de ver que tantas personas como ustedes se reúnen para aprender, y no solamente aprender, para actuar. Es muy importante. Y entonces, si me permiten, yo voy a hacer algunas reflexiones, espero que sean útiles. Si no sea útil, me lo dicen. Para poder precisamente entender un poco más lo que es la vida, lo que es la familia, y yo voy a concentrarme sobre el pensamiento un poco de los 3 papas que hemos tenido sucesivos sobre el tema precisamente de la familia y de la vida. Entonces, con gran satisfacción me uno a ustedes en este congreso binacional. Eso también me parece importante, binacional. Es decir, que las dos diócesis de Ciudad Juárez, El Paso, hacen un trabajo en común, porque al final somos la misma gente. Es importante, y defendemos las mismas causas. Quiero agradecer al excelentísimo señor obispo, José Guadalupe. Aquí está, ¿lo conocen? Ya lo conocí como niño. Todavía lo ves un poco, ¿no? En un buen sentido de la palabra. Yo lo conocí en otra diócesis, ahora está en la gran diócesis de Ciudad Juárez, imagínense. Me acuerdo todavía la visita del Santo Padre hace un poco más de un año, qué experiencia bonita fue, ¿no? Todos ustedes participaron, ¿verdad? Mucha gente. Qué bueno, fue una experiencia muy bella, toda preparada por el señor obispo. También tengo que saludar al monseñor Marc Seltz, ¿lo conocen? Él habla bien español, mucho mejor que yo. Y bueno, monseñor Oscar Cantu de las Cruces, ¿conocen? Norteamericana, pero él tiene raíces mexicanas. Bueno, como representante del Santo Padre en los Estados Unidos, quiero expresarle la cercanía del Papa y también su cercanía por el trabajo que usted hace por la defensa del don de la vida humana, la familia, la libertad religiosa. También saludo a todos aquellos que nos siguen en México y a los que me une un lazo muy especial tras los 9 años de servicio como nuncio apostólico en su tierra. Los saludo con una profunda alegría del corazón y pido que bajo el manto de la Virgen de Guadalupe también ustedes puedan continuar su labor de promoción de la dignidad de la persona humana, de la vida de familia, que tan importantes son para nuestra forma de vida. Hay que defender esto. En tanto que católicos pertenecemos a una viva tradición de fe, una fe que cada generación transmite a la siguiente. Esta transmisión de la fe se hace cada vez más difícil.
y ustedes lo experimentan cada día, especialmente cuando la perspectiva cultural sobre la vida y la familia está cambiando tan drásticamente. Ya 10 años atrás, hace 10 años atrás, los obispos de Latinoamérica reconocieron este cambio y las palabras que entonces nos transmitieron mantienen hoy la misma validez por la actual iglesia de este país. Si me permiten, quiero hacer una pequeña citación. Nuestras tradiciones culturales, dice el documento final de Aparecida, ya no se transmiten de una generación a otra con la misma fluidez que en el pasado. Ello afecta incluso a ese núcleo más profundo de cada cultura, constituido por la experiencia religiosa, que resulta ahora igualmente difícil de transmitir a través de la educación y de la belleza de las expresiones culturales. Yo sé que todos ustedes, padres de familia, tienen dificultad a transmitir la fe, los valores a sus hijos. Bueno, los maestros también. Bueno, todos nosotros, también a nosotros sacerdotes. Dicha dificultad alcanza a la familia misma, que en tanto lugar de diálogo y de solidaridad intergeneracional ha sido uno de los más importantes vehículos de transmisión de la fe. La fe se transmite en la familia. Y cuando no se puede transmitir en la familia, hay una cuestión muy complicada. Los 3 últimos papas han reconocido las amenazas, tanto a la familia como, consecuentemente, a la transmisión de la fe. Y cada uno de ellos ha aportado algo a la tradición de la Iglesia en los ámbitos del matrimonio y de la vida familiar. Yo quiero presentar rápidamente un poco la aportación de estos 3 papas, también para nuestra propia educación, para saber que lo que nos dice el Santo Padre hoy, Papa Francisco, es en continuidad con lo que nos ofreció el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto. Entonces, la obra del Papa Juan Pablo II es demasiado vasta para poder aquí explorarla en profundidad. Pero su teología del cuerpo, interesante, que el Papa hizo como una teología del cuerpo que constituye un esfuerzo único para ayudar al hombre y a la mujer contemporáneos a apreciar el don de la sexualidad humana, el cuerpo y las dimensiones personales del matrimonio. El Papa Benedicto XVI, en continuidad con su predecesor, exploró la cuestión del amor en Deus Caritas Est, que fue su grande encíclica, la primera, y en Caritas in Veritate, la segunda encíclica. Desarrolló la idea de la ecología humana, interesante con ese concepto, la ecología humana, el hombre al centro de la naturaleza, que presentó la defensa de la vida humana como verdadero signo de desarrollo. El Papa Francisco quiere destacar la importancia de la familia para la transmisión de la fe, la necesidad de ser más acogedores con la vida, con los inmigrantes, con las personas que sufren situaciones difíciles, y finalmente pide a la Iglesia que acompañe a las familias y las conduzca hacia una cercanía con Dios, con el Dios de la misericordia. Cada uno de estos papas nos exhorta a vivir con agradecimiento los dones de la sexualidad humana y la vida de familia, así como a permanecer incansable en nuestra defensa de los dones de Dios. Entonces, algunas observaciones sobre Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la teología del cuerpo. De suyo, lo que Juan Pablo II nos ha planteado en su catequesis no es solo una visión renovada de la sexualidad humana y del matrimonio, sino una visión renovada del hombre y de la mujer como imagen de Dios y por implicación una visión renovada de la doctrina católica completa. A través del prisma del matrimonio,
y del amor conyugal, el Papa nos plantea un redescubrimiento de quién es Dios, quién es Cristo, qué es la Iglesia y quiénes somos nosotros mismos. La riqueza que contienen tiene así el potencial para renovar el matrimonio, la familia y la vida entera de la Iglesia y del mundo. El inicio de este importante esfuerzo podemos ubicarlo en la primera publicación de Karol Wojtyła, que era el nombre del Papa, ¿no? Cuando era sacerdote. Se llamaba Amor y Responsabilidad. Es interesante. Amor y responsabilidad. Dos palabras muy significativas. Y también en su obra teatral, El taller del Orfeo. Su preocupación fundamental en ambas fue mostrar que el amor no podía reducirse a emociones, más bien debía encontrar su fundamento en la capacidad humana de captar la verdad religiosa, moral y ontológica del encuentro y de la autoentrega del hombre en el matrimonio cristiano. Los sentimientos son buenos, pero no son suficientes. Ustedes lo saben muy bien, ¿no? Nosotros los viejos lo sabemos, ¿no? Los jóvenes tal vez no tanto. Bueno, expresando entonces esa autoentrega del hombre en el matrimonio cristiano, expresado en un dinamismo en el que Dios es partícipe, autor, creador y redentor. La sexualidad, más allá de la naturaleza y de cultura, es participación al amor divino. El contexto histórico-cultural de la teología del cuerpo es la crisis de la modernidad, en donde la revolución sexual había agudizado las cuestiones que creaban mayor controversias en torno a la definición de la libertad en el mundo desarrollado. Incluso el Papa Pablo VI trata de responder a dichos signos de los tiempos con la encíclica Humanae Vitae 1968, que sin embargo fue poco escuchada. Así que Juan Pablo II, desde el inicio de su pontificado, se dio a la tarea de mostrar la verdad de las situaciones e instituciones humanas a la luz del Evangelio a través de las catequesis que impartió por más de 5 años, 79-84, en las tradicionales audiencias del miércoles en la Plaza San Pedro. Fue a partir del gran marco de la experiencia del ser humano como ser en relación, un ser vinculado al otro, antes de todo con Dios, a los otros, los seres humanos, y a lo otro que es la creación. Que el Papa Juan Pablo II desarrolló sus enseñanzas, exponiendo ampliamente el misterio del amor humano, incluyendo obviamente la participación del hombre en la procreación con todas sus causas y efectos. Habló así del ser varón y de ser mujer. Hoy, en nuestra cultura de hoy, bueno, hay muchas dudas, que la gente tiene que escoger, yo quiero ser, yo soy una mujer, pero quiero ser, ¿quién sabe? Incluyendo obviamente entonces, de ser varón, de la dignidad y complementariedad entre estos, de su participación en la donación con el plan del Creador, de la naturaleza y dimensiones del matrimonio, de la primera identidad personal en el ser sexual de la familia. Todos esos asuntos fueron analizados por años por el Santo Padre. Entonces, la teología del cuerpo, como reflexión sistemática, surge, por tanto, de la preocupación del Papa Juan Pablo II por, en primer lugar, mostrar al hombre lo que es su cuerpo, instrumento que actualiza a la persona para el amor, es decir, el espacio o lugar en el que se manifiesta el valor divino de la persona humana, y en segundo lugar, por la necesidad
de establecer un marco para una verdadera antropología cristiana. Cuando se habla de antropología es la visión de la persona humana, ¿no? Que, como lo vemos nosotros, una antropología cristiana, cómo los cristianos ven cuáles son los aspectos, los rasgos del ser humano. Para Juan Pablo II, la visión dualista que separa el cuerpo del alma y que tiende a condenar al primero y a exaltar a la segunda es totalmente falsa y dañina. Es cierto que lo espiritual tiene prioridad sobre lo material, pero también es cierto que el hombre, siendo a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. Por ello, Cristo instituyó los sacramentos, que son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos da la vida divina. Los sacramentos son cosas concretas, pero ahí encontramos al Señor. En concreto, el Hijo Eterno de Dios se encarnó y asumió la naturaleza humana, lo que significa que Él es unidad de alma y cuerpo para darnos a conocer al Padre y para al mismo tiempo salvarnos del pecado y de la muerte. La de Juan Pablo II es, por tanto, una visión positiva de la realidad material que encontramos ya en la primera página de la Biblia, en la que vemos cómo Dios se reveló a su pueblo Israel por medio de hermosos símbolos cargados de profundas verdades religiosas y morales, la bondad de la creación, tanto material como espiritual, de la cual Él es autor. Lo leemos en el Génesis, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Dios está contento con lo que ha hecho. Somos nosotros que no somos contentos. Pero tenemos que ver la realidad como Dios lo ve. Eso es la oración también. Eso es la contemplación. Tenemos que ser contemplativos. Contemplamos la criatura, las criaturas como Dios la ve. Una cosa positiva. La cultura contemporánea también ha caído en una visión errónea de la sexualidad humana y del cuerpo. Sin embargo, esa obsesión con la sexualidad y el cuerpo en realidad no proviene de una excesiva valoración de estas dimensiones de la persona humana, como muchos lo piensan. Al contrario, la hipersexualización de nuestra sociedad moderna tiene su causa en una infravaloración de la sexualidad humana. La actual obsesión con el sexo tiene su raíz en el vacío de amor que sufre por haber abandonado a Dios. La gente ha sustituido la búsqueda del verdadero amor humano y divino por el placer efímero que proporcionan las relaciones sexuales. Situación que lleva a una mayor vaciedad que a su vez conduce a caer en la misma frustración una y otra vez e incluso a caer en los excesos más abominables y absurdos. Todo ello demuestra que el error de la cultura contemporánea no está en la excesiva, exagerada valoración del cuerpo y de la sexualidad, sino al contrario, en no caer en la cuenta, como ha dicho el propio Juan Pablo II, que se trata de un valor que no es suficientemente apreciado. En no apreciar suficientemente el valor que Dios mismo lo ha dado a la sexualidad humana, al matrimonio y al amor conyugal. La gente vaya buscando el placer por sí mismo, desvinculado del verdadero amor, del verdadero gozo de la vida y de la familia. La tarea, por tanto, que los cristianos tenemos ante nosotros no es ni la de regresar a un rigorismo inútil que no conduce a nada, ni tampoco la de transigir con el hedonismo actual,
sobre pretexto de un presunto o falso ponerse al día. Hay muchos de nosotros que dicen, bueno, hay que ponerse al día. ¿Pero por qué? No son la Iglesia y el Evangelio los que tienen que conformarse al mundo de hoy. Es el mundo de hoy que tiene que ser conformado por Cristo. Y nosotros, nuestra vocación es esto, ayudar al mundo a conformarse por Cristo. Pero por lograrlo hace falta un redescubrimiento del Evangelio, la buena y gozosa noticia, como dice el Papa Francisco, de Dios sobre el amor conyugal, la sexualidad humana, la vida que surge del matrimonio, es decir, de la familia, y todo ello en toda fidelidad a la fe y en la Iglesia. En el desarrollo de toda esa reflexión, descubrimos numerosas ideas claves que ayudan a vislumbrar su importancia y belleza. Ideas que, sin embargo, deben interiorizarse para que todo varón y mujer, comprendiéndolas en su esplendor y valor, las viva. Si me permiten, yo quiero hacer una pequeña enumeración de esas ideas. Primero, que el cuerpo no es un simple contenedor, sino un medio en donde se hace visible lo invisible. Eso es importante. Un medio que permite de ofrecer al otro, al mundo, lo que no se ve. Es muy bello, ¿no? Lo humano es su participación en lo divino. Segundo, que la realización del ser humano depende de entregarse, de su donación, no de afirmar el propio yo, no de su autorreferencialidad y autosuficiente. Así, en el pecado original, solo puede entenderse como el infringir la ley del don de sí que llevamos dentro. Lo importante es de darse, convirtiendo al otro entonces en un simple objeto. Tercero, que el matrimonio es la experiencia humana que empieza a hacer que Dios, no hay que olvidarse, que Dios sea comprensible para el ser humano. La mejor imagen del amor divino es el amor humano. Pero nos toca a nosotros demostrarlo, de hacer la demostración, que no es fácil, es nuestra tarea. Que el sacramento del matrimonio, en el sacramento del matrimonio, los esposos son ministros de la gracia de Dios. ¡Qué responsabilidad! Y el lenguaje del cuerpo en el amor marital es la manera que tiene la pareja de llevar a cabo el diálogo conyugal adecuado al matrimonio como vocación. A veces nos olvidamos que el matrimonio es una vocación. Dios quiere así, hay que corresponder a esta vocación. Otro punto, que Dios creó al hombre, varón y mujer. La diferencia es de Dios. Seres corpóreos, dotados de sexualidad y destinados a vivir en complementariedad, participando de un amor más grande. Otro punto, que lejos de prohibir el eros, la ética de la Iglesia lo libera para una espontaneidad plena y madura, donde la atracción perenne entre los sexos encuentra su realización en la entrega y la afirmación mutua de la dignidad de cada miembro de la pareja. Son muchas palabras, habría que profundizar esto. ¿No? Yo no tengo mucho tiempo, me disculpe, pero ustedes lo oyen y lo van a retomar, ¿verdad? Y último punto muy importante, que no hay que olvidar cuando se habla del matrimonio, el celibato debe ser fructífero y llevar a la paternidad y la maternidad espiritual, como lo hace el matrimonio a través de la procreación, el sustento y la educación de los hijos. Son vocaciones, pero todas vocaciones con la misma finalidad. ¿Cómo puede apreciarse la profundidad y actualidad perenne de estas ideas fundamentales sobre el cuerpo, su expresión y significado,
son un mosaico precioso que con la gracia de Dios pueden indudablemente ayudar muchísimo hoy y en el futuro a presentar la verdad y belleza del ser humano en relación, en donación, en la participación de la capacidad del amor que Dios mismo nos infunde para vivir en él. Resalta, por tanto, la importancia de que particularmente los discípulos misioneros de Jesús tenemos en nuestras manos los textos de la catequesis del Papa Juan Pablo II, las meditamos, estudiamos, asimilemos, vivamos y disfrutamos. Ahora, pasamos rápidamente al Papa Benedicto XVI. Amor, responsabilidad social y economía humana. La teología del cuerpo influenció fuertemente la expresión de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la sexualidad en el catequismo de la Iglesia Católica. El Código de Derecho Canónico, la Carta a las Familias, la exhortación apostólica Familiares Consorcio. Es decir, que todo eso se integró en la doctrina de la Iglesia sobre matrimonio y familia. Durante gran parte del pontificado del Papa Juan Pablo II, el cardenal José, no me había olvidado que aquí estoy en México, ¿no? Así se dice. José Ratzinger fue prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Como teólogo, hombre de iglesia, era consciente de los cambios antropológicos y culturales que ocurrían en la sociedad. Tras la muerte del Papa Juan Pablo II, nos advirtió de la dictadura del relativismo. ¿Se acuerdan de esa frase, no? Bueno, no tengo tiempo tampoco para explicarlo. Su elección como Papa en abril 2005, con el nombre de Benedicto XVI, supuso una gran continuidad con respecto al pensamiento del Papa Juan Pablo II sobre la persona, el matrimonio y la vida de la familia. Sin embargo, muchos se sorprendieron cuando Benedicto XVI eligió el tema del amor para su primera encíclica Deus Caritas, Dios es amor. La carta encíclica comienza con las palabras de la primera carta de San Juan: Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. La teología del cuerpo explica el amor como entrega total y renuncia para formar una comunión de personas. La primera parte de la encíclica Deus Caritas ofrece una reflexión teológico-filosófica sobre el amor en sus varias manifestaciones. Concretamente, bueno, voy a utilizar estas palabras griegas que son, todas significan amor, pero un poco con diferencias. Eros, filia, agape, ¿no? El término amor es una de las palabras más usadas y abusadas en el mundo de hoy. Todos dicen por amor, pero bueno, a la televisión siempre se oye, ¿no? Entre la multiplicidad de significados, el concepto de amor se hace más profundo. Pareciera que el término eros es dejado al margen en favor del término agape, que expresa amor como oblación. Pero, como ya hemos dicho, lejos de prohibir el eros, la ética de la Iglesia lo libera y lo purifica, lo integra. Eso es la belleza. Pero el modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, degradado a puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender. Más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. El dualismo, cuerpo y alma, lleva al hombre a ver en su cuerpo un instrumento a utilizar y a explotar. Y el Papa Benedicto, en consistencia con la teología del cuerpo, afirma que la fe cristiana, por el contrario, ha considerado siempre al hombre como uno en cuerpo y alma, en el cual espíritu y materia se compenetran recíprocamente, adquiriendo ambos precisamente así una nueva nobleza.
Ciertamente, el Eros quiere elevarnos en éxtasis hacia el divino, llevarnos más allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso necesita seguir un camino de ascesis, renuncia, purificación y recuperación. Si al principio el amor es todavía inseguro, en el estadio de búsqueda indeterminada, la idea bíblica del amor expresa la experiencia del amor que implica un descubrimiento del otro. El amor es como un éxodo permanente del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en el don de sí, y justamente de este modo hacia el auténtico reencuentro de sí mismo y por ende hacia el descubrimiento de Dios. Así, Eros, agape, amor ascendente y amor descendente. El Eros es el amor ascendente. Yo tengo como una necesidad, el agape es el amor que Dios nos ofrece para llenarnos de su amor. Entonces, Eros y agape nunca llegan a separarse completamente. Benedicto decía, cuanto más encuentran ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general. Las dos manifestaciones de la realidad unitaria del amor nos muestran un patrón de donación y recepción. Aunque la teología del cuerpo ya expresaba esto, con frecuencia todo el énfasis se ponía en la donación de uno mismo. Y Benedicto XVI observa que el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente, sino que debe también recibir. Aquel que quiera dar amor debe a su vez recibirlo en donación. Y ustedes, si viven un verdadero amor, saben lo que significa, de ambas partes. Es cierto, como nos dice el Señor, que el hombre puede convertirse en fuente de la que emanan ríos de agua viva. No obstante, para llegar a ser una fuente así, él mismo ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo. En Amoris Laetitia, el Papa Francisco resume. Él dice, Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritatis, retomó el tema de la verdad del amor entre hombre y mujer, que se ilumina plenamente solo a la luz del amor de Cristo crucificado. Él recalca que el matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo, eso es difícil hoy, lo sabemos, se convierte en el ícono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. El amor exclusivo y definitivo se experimenta en la nueva y eterna alianza, en la celebración de la Eucaristía. Esta Eucaristía nos adentra en el acto de oblación de sí mismo de Jesús. Las implicaciones de este hecho son sociales. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo sino para mí. Únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos y lo serán. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él y por tanto también hacia la unidad con todos los cristianos. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados y el amar a otros como respuesta. Por eso que la Eucaristía es el motor de la historia, si lo entendemos bien. La Eucaristía nos hace vivir nuestra vida cotidiana con fuerza, con dinámica. No es una cosa separada de nuestra vida, pero hay que entrar en la dinámica de la Eucaristía. Eso es la tarea que tenemos nosotros como iglesia. Ustedes me entienden, ¿verdad? Esa idea de una dimensión social del amor, mandamiento de amar a nuestro prójimo, es importante para la defensa de la familia y la vida humana. En su tercera carta encíclica Caritas in Veritate,
Benedicto XVI puso de relieve la importancia del amor como principio de vida en la sociedad, lugar en el que se experimenta el bien común. Se lamentó de la reducción del sexo a placer y o entretenimiento, de las ideas materialistas y las políticas para limitar a la familia, políticas de planificación forzada de la natalidad y del rápido descenso de la natalidad que amenazan el desarrollo económico. El amor auténtico está abierto a la vida y sostiene que la apertura moralmente responsable de la vida representa una riqueza social y económica. Disculpe, tengo miedo porque tengo mi avión que me espera. No mi avión, el avión de los demás. Como tal, Benedicto recuerda a los estados que están llamados a establecer políticas que promuevan la centralidad y la integridad de la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, que siempre hay que aterrizar también del mundo político. Matrimonio que es célula primordial y vital de la sociedad, haciéndose cargo también de sus problemas económicos y fiscales, en el respecto de su naturaleza relacional. La Iglesia tiene una responsabilidad hacia la familia y la creación. Y me da mucho gusto de ver que ustedes han venido tantos por este congreso, precisamente porque saben de su propia responsabilidad como miembros activos de la Iglesia. Benedicto afirma, en efecto, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana, cuando se respecta a la ecología humana. ¿Conocen esta palabra? A veces cuando se habla de la ecología se limita a la naturaleza, la ecología humana. En la sociedad también la ecología ambiental se beneficia. El Papa Francisco explora y refuerza esa idea en su encíclica Laudato Si, que ustedes conocen, pero Benedicto hace una contribución significativa en recordar al mundo que el problema decisivo es el tenor moral general de la sociedad. Eso es muy fácil de contar. Todo está conectado. Si tenemos una sociedad con mucha corrupción, entonces ya no tenemos avanzar. La corrupción se pone en todos los lugares. Entonces hay que ser coherente. El auténtico desarrollo de la sociedad consiste en la protección de la vida humana y de toda la creación. Quisiera aquí citarle en detalle por su importancia para todos aquellos involucrados en el movimiento pro vida y pro familia. Una pequeña citación. Si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican embriones humanos a la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el concepto de ecología humana y con ello de la ecología ambiental. Es una contradicción pedir a las nuevas generaciones el respeto del ambiente natural cuando la educación y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de la naturaleza es uno e indivisible. Concierne no solo a la vida, sino a la sexualidad, al matrimonio, a la familia, las relaciones sociales. En una palabra, al desarrollo humano integral. Los deberes que tenemos con el ambiente están relacionados con los que tenemos para con la persona considerada en sí misma y en su relación con nosotros. No se pueden exigir unos y conculcar otros. Es una grave antinomía de la mentalidad y de la praxis actual, que envilece a la persona, trastorna el ambiente y daña a la sociedad.
la teología del cuerpo de San Juan Pablo II nos proporciona una correcta antropología teológica y filosófica para el entendimiento del hombre y de la mujer, de la sexualidad humana y del matrimonio. Esta es la base sobre la que Benedicto XVI se apoya, aclarando los significados del término amor y apuntando nuestra responsabilidad social hacia la familia humana y hacia la creación. Último punto, Pope Francis, ¿lo conocen? La familia, realidad y sueño. El foco pastoral en la familia del Papa Francisco está arraigado en realidades prácticas más que en ideas abstractas. No quiere decir que el Papa no tenga todos los principios fuertes, pero él quiere aterrizar, entrar en la realidad. Y entonces hay una pequeña citación muy importante en el primer documento del Papa, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Él dice, existe también una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra. La realidad es superior a la idea. En esta exhortación se fija en la situación actual de la familia. La situación actual que ustedes conocen muy bien, porque la viven, pero también que a veces la sufren porque tienen sus hijos, que no necesariamente viven lo que ustedes quieren, ¿verdad? Y a veces hay una ruptura. Eso es el sufrimiento de todos nosotros. Es la realidad, ¿no? Entonces, reconociendo que la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad. Francisco reconoce los retos culturales de la familia y los ve como una amenaza directa a la transmisión de la fe. El primer ámbito en el que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. De ahí todo empieza. Todo empieza en la educación, la transmisión, la tradición. Es tan importante la familia. La fe, además, ayuda a captar en toda su profundidad y riqueza la generación de los hijos, porque él hace reconocer en ella el amor creador que nos da y nos confía el misterio de una nueva persona. En perfecta continuidad con Benedicto, Francisco cree que, asimilada y profundizada en la familia, la fe ilumina todas las relaciones sociales, ayudándonos a reconocer que cada hombre es una bendición para mí, que la luz del rostro de Dios me ilumina a través del rostro del hermano. Es la fe la que nos ayuda a entender la dignidad única de cada persona, incluida la del no nacido. En su exhortación Christi Fideles Laici, el Papa Juan Pablo II plasmó elocuentemente esa misma idea desde el punto de vista de la fe, diciendo: toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al creador del hombre. Francisco, haciéndose eco de la antropología contenida en la teología del cuerpo, escribe en Evangelii Gaudium que esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Lo dice el Papa, son palabras fuertes. No es progresista,
que muchos de ellos lo dicen, ¿no? Los progresistas. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando a la vida humana. Parece evidente, pero no lo es para todos. Francisco está ampliamente preocupado por el bienestar del débil y del vulnerable en cada etapa de su desarrollo. En su exhortación a Amoris Laetitia, la alegría del amor, tras 2 sínodos de la familia, observa que el bienestar de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Como dije anteriormente, Francisco es un papa arraigado a la realidad. Conoce la realidad de la familia hoy en toda su complejidad, en sus luces, en sus sombras, y reconoce las amenazas que suponen los cambios antropológicos culturales del individualismo exagerado, la cultura de lo efímero, el problema de las migraciones. Sobre esta última amenaza a la familia comenta, dice, la migración forzada de las familias como consecuencia de situaciones de guerra, persecuciones, pobreza e injusticia, marcada por las vicisitudes de un viaje que a menudo pone en riesgo la vida, traumatiza a las personas y destabiliza a las familias. El acompañamiento de los migrantes exige una pastoral específica. Yo sé que ustedes aquí en Ciudad Juárez lo hacen. Dirigida tanto a las familias que emigran como a los miembros de los núcleos familiares que permanecen en los lugares de origen. Sin entrar en política, no me toca a mí, me gustaría decir que el asunto de la migración es un asunto pro vida y pro familia. El Papa Francisco es un Papa que nos reta a toda la Iglesia a presentar una visión positiva de la familia. El Santo Padre no se deja llevar por el fatalismo, más bien entiende la crisis como una oportunidad. Se da cuenta de que la historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son partes de su dramática belleza. Sabemos la historia de nuestras familias, ¿no? No es fácil. La mía, la suya. La verdad, si hay alguien que no tiene una familia fácil, me lo diga. No hay. Pero es la belleza, es así, hay que luchar. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada nos lleva a una relación con intensidad, sino a mejorar, a sentar y madurar el vino de la unión. Aún así, la tarea de la Iglesia es ayudar a esas parejas, a esas familias. Sostiene que las parejas con experiencia y formación deben estar abiertas a ofrecerse como guía, ayudando a que otras parejas no se pongan nerviosas ante la crisis y a que no caigan en la tentación de tomar decisiones precipitadas. Si es así, me voy. Así es, ¿no? Así dice, no, aquí no. Para que la familia triunfa, es necesario un verdadero esfuerzo. El Santo Padre ofreció algunas razones por las cuales tanto esfuerzo es necesario. En su encuentro con familias en el Estadio Víctor Manuel Reina, en Tuxtla Gutiérrez el año pasado, él dijo, hoy en día vemos y vivimos como, por distintos frentes, la familia está siendo debilitada, como está siendo cuestionada, como se cree que es un modelo que ya pasó y no tiene espacio en nuestras sociedades y que bajo la pretensión de modernidad se propicia cada vez más un modelo basado en el aislamiento. Y se van inoculando en nuestra sociedad, se dicen sociedades libres, democráticas y soberanas, se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyen y terminamos siendo colonias de ideologías destructores de la familia, del núcleo de la familia, que es la base de toda sana sociedad. ¿Se acuerdan el Papa que decía esto, no? Cuando nos visitó el año pasado? Como antídoto de estas inoculaciones, el Santo Padre sugiere un esfuerzo constante
para reconocer que es cierto, vivir en familia no siempre es fácil, muchas veces es doloroso, fatigoso, pero prefiero, dice el Papa, eso es muy bello, una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar. Qué bello. Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver. Arraigado en la realidad, el Papa Francisco reconoce que no existen soluciones rápidas a las amenazas contra la familia, pero cree que en lugar de simplemente rendirse, hay que fomentar el trabajo duro y el esfuerzo constante. El Santo Padre sueña también con lo que la vida de familia puede llegar a ser. Escribiendo al cardenal Kevin Farrell en preparación del próximo encuentro mundial de las familias que se celebrará en Dublín, Irlanda, el Santo Padre describió sus sueños en los siguientes términos. ¿Cómo mejoraría la vida familiar si cada día se vivieran las 3 sencillas palabras que son permiso? Ya no existe en nuestra familia, ¿no? Permiso. Gracias. Por favor. ¿Qué más? Lo siento. Permiso, son palabras papales, hay que ponerlas. Permiso, yo no me impongo. Permiso, gracias, gracias. Lo siento. Todos los días experimentamos la fragilidad y la debilidad. Y por eso todos nosotros, familias y pastores, necesitamos una humildad renovada que plasme el deseo de formarnos, de educarnos y de ser educados, de ayudar y de ser ayudados, de acompañar y discernir e integrar a todos los hombres de buena voluntad. Sueño con una iglesia en salida, dice el Papa, no autorreferente, una iglesia que no pase lejos de las heridas del hombre. Qué bello. Una iglesia misericordiosa que anuncia el corazón de la revelación de Dios amor, que es misericordia. Es la misma misericordia que nos hace nuevos en el amor, y sabemos cuánto las familias cristianas sean lugares de misericordia y testigos de misericordia. Hay que meditar estas cosas. Sí, amigos míos, ustedes son partes de los sueños del Papa para la Iglesia y para nuestro mundo, siendo cercanos a la familia, recibiendo familias en vuestra casita sagrada, como el Santo Padre manifestó en la Catedral de la Ciudad de México. Una casita es familiar y al mismo tiempo sagrada, porque está llena de la grandeza omnipotente. Se pregunta si tal vez hemos perdido ese sentido de la humilde medida divina y nos cansamos de ofrecer a los nuestros la casita en la cual se sienten íntimos con Dios. El Santo Padre sueña con que ustedes abrirán su casita sagrada a otras familias, tal y como San Juan Pablo os animó a abrir las puertas a Cristo. Vivimos una era de grandes papas. Qué importante de tener esta conciencia que cada papa es un don de Dios y no hay iglesia sin este papa. Eso es importante. Era la iglesia de Juan Pablo, la iglesia de Benedicto y ahora la iglesia de Francisco. El Espíritu Santo inspiró la iglesia, que sigue animando la iglesia. Vivimos una era de grandes papas que han permanecido incansables, como tantos de ustedes, en su defensa de la familia, reconociendo que nos hallamos reunidos en la frontera para este Congreso Binacional por Vida y por Familia. Concluyo con las palabras que el Santo Padre dirigió a los obispos mexicanos, con las que nos habla también a nosotros. Testimonien juntos que la Iglesia es custodia
de una visión unitaria del hombre. Que la Santa Virgen de Guadalupe les proteja y fortalezca en su labor de acompañamiento de las familias por el camino de la vida que lleva a la casa del Padre. Muchas gracias.